De cerca, credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Qué enorme placer que nos acompañen en este espacio que producimos para todos ustedes. Queremos mandar un saludo muy especial a los que nos ven en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, por supuesto también a los que nos ven a través de la plataforma digital de ITV Salvador, como es itv.com, y también a los que nos ven en televisión a través de El Camino TV y otro medio de comunicación que toman la señal de este medio para colocarla en sus televisores. Esta mañana vamos a hablar de temas importantes del país. Vamos a hablar, por ejemplo, de los avances y de los compromisos del periodismo a nivel social. ¿Qué tanto realmente los periodistas y los medios de comunicación tenemos ese arraigo para poder ver la parte humana, más allá de la información que a diario estamos emitiendo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cuáles son los alcances y, por supuesto, los aportes que hacemos a la sociedad? Digo, hacemos, me pongo en la parte de los periodistas en esta mañana. Pero antes de entrar con ese tema, tenemos información de lo que se ha desarrollado esta madrugada, el día de ayer por la tarde y esta madrugada, sobre la captura de familiares del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. De acuerdo a los últimos reportes que tenemos las imágenes en pantalla de las requisas que ha hecho la Fiscalía y la Policía esta noche anterior, ¿verdad? La información que hemos recabado es que ha sido capturada la esposa del expresidente de la Asamblea, también 9 personas más vinculadas a casos de corrupción. El presidente de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a informes de la policía, salió del país hace varios meses, desde diciembre, para ser exacto, o principios de diciembre, y no está en el país. Hay información que podría estar en Nicaragua, en Europa, en Rusia. Bueno, no hay dato exacto dónde está el presidente de la Asamblea, que también ya tiene difusión roja. Otón Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea Legislativa por el partido izquierdista FMLN, se convirtió desde ayer precisamente en prófugo de la justicia tras huir del país para evadir un operativo de captura en su contra por delitos de lavado de dinero. El aviso de la huida del exdiputado la dio a conocer anoche el presidente de la República, Nayib Bukele. Obviamente tiene información desde la parte de migración. Durante una conferencia de prensa el presidente hacía alusión a lo que estaba sucediendo. Dijo, hay un caso que está llevando la Fiscalía de la República, para la captura de Sigfrido Reyes. Sin embargo, parece que alguien alertó a Reyes y se dio a la fuga del país. De hecho, ya el caso se conocía hasta muchos meses atrás, sobre lo que estaba sucediendo respecto al presidente de la Asamblea Legislativa, y pues casos que están desarrollando. Así que este hecho lo vamos a estar desarrollando y dándole cobertura mucho más amplia durante este día. El exdiputado abandonó el país, de acuerdo a la información que ha emitido la Presidencia de la República, el día 22 de noviembre, y pues tenía obviamente previsto, ¿no?, un juicio por enriquecimiento ilícito. En algunos tweets que ha emitido el expresidente de la Asamblea, ha dicho que esta es una persecución política, que tiene los datos y tiene los formularios firmados por la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, donde determina que es inocente, que él no se ha enriquecido de manera ilícita. Así que casos, ¿verdad?, que tenemos en el país, paralelo al caso también del diputado Silva Pereira, que ya también fue extraditado al país. Así que
tendremos mucha información en el día de ahora. Reiteramos, familiares del expresidente de la Asamblea fueron capturados esta madrugada, incluida su esposa, y otros más a quien la Fiscalía vincula con casos de corrupción. Julio Rodríguez, conmigo esta mañana en el programa De Cerca. Un placer enorme contar con un buen amigo, un periodista, un escritor, que le busca la parte humana, ¿verdad?, al periodismo, a la investigación, a la presentación de los casos. Cada caso en particular, cada humano, cada persona tiene su propia característica, su propio, digamos, vaivén. Y ese vaivén presentado desde la lógica periodística humana, pues hoy tendremos algunos casos sobre eso y vamos a ver también qué tanto aporta el periodismo en la parte del desarrollo de la persona, de la sociedad, pero también de la dignidad de los humanos. Julio Rodríguez, buenos días, bienvenido al espacio De Cerca. Ya teníamos varios tiempos de no tener esta posibilidad, pero bueno, se nos da. Y Julio está presentando también un libro, ¿verdad?, que tenemos nosotros aquí en la mano, Sin manos a la obra, crónicas de fe y actitud, que ya también vamos a contarle cómo usted puede obtenerlo. Julio, ¿cómo está? Bienvenido. Gilson, qué gusto saludarte, qué gusto también y privilegio saludar a toda tu audiencia, que no es poca, por supuesto. Y no es poca no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así que vaya para todos un gran saludo y además todo el deseo de que Dios esté derramando miles de bendiciones en ustedes. Es un placer estar esta mañana contigo, conversar sobre lo que a veces muchos periodistas olvidamos en el trajín del día a día, en noticias que nos asaltan como esta de anoche y que ahora tú has dado bien ampliamente un resumen de lo que está ocurriendo en torno a un personaje pues que nada menos y nada más que fue un comandante guerrillero y además presidente de la Asamblea Legislativa. Así que en ese vaivén uno de periodista de repente se puede perder para ver también otro rostro, otra cara, otro tipo de salvadoreño que está en el país. Yo a veces le digo, aquellos que no se fueron, aquellos que no cruzaron el río, aquellos que no es porque no se atrevan, por alguna razón se quedan en el país y tratan de salir adelante. Esa es un poco la idea del trabajo que a lo largo de 30 años, yo recientemente cumplí 30 años de ejercicio periodístico y eso me ha permitido andar por diferentes caminos en los cuales la vida te encuentra, tanto a nivel personal como a nivel individual. Esta mañana, justamente cuando presentamos este libro que se llama Sin manos a la obra, es el recuento de 4 años de trabajo y uno de compilación, preparación, actualización y todos esos aspectos que nos permite concluir esta obra. Esta mañana, pues, esa es la idea, Gilson. Gracias por invitarme, gracias porque me permites no solamente presentar el libro, sino que este momento, en día viernes, tú haces una especie de un desvío, Giro de timón, un giro de timón, correcto, de la agenda normal, de la agenda normal. Pero sin embargo, tampoco salimos tan de lo normal, porque al final ya te explicaré, y le explicaré al público lo que significa realmente escribir un libro sobre historias, sobre personas comunes, normales y reales, digo yo, que viven a diario. Yo he platicado con ellas, es el resultado de una conversación, de una plática, de una entrevista. Muchas de esas historias han sido dadas a conocer en la televisión, como articulista de uno de los principales periódicos del país, y eso me permite a mí tener un background interesante para plantear otro país, otro rostro. Julio, el periodismo de repente bueno, tiene sus propias características, ¿no? Sí. Hay diferentes ángulos, hay diferentes formatos, hay diferentes afanes, ¿verdad? Tú decías, por ejemplo, esta mañana vamos a romper un poco el esquema y vamos a quedar viendo la parte humana abordada desde el periodismo social, el periodismo más sensible a la parte humana, ¿verdad? Y es precisamente lo que tú has estado haciendo, Julio, historias, imprimiéndole esa parte que nosotros no podemos colocar de repente, ¿no? O que se nos olvida.
que detrás de cada historia periodística, detrás de cada caso periodístico, detrás de cada noticia, hay familias, ¿verdad? Hay humanos, hay hijos, mujeres, hombres, luchadores sufridos, que uno no logra captar esa parte. Uno tiene que tener el cuidado como periodista de no perder la sensibilidad. Es terrible cuando, bueno, tú y yo, aparte de estar sentado aquí, de ser un conductor de televisión, yo reconozco que también, al igual que mí, tú has sido un reportero de calle. Tú te has movido en la calle, has visto muertos, has visto alegrías, has visto de todo. Pero ojo, un país donde la cantidad de muertos diarios es digamos, peliculesca, si vos querés, porque al final de cuentas parece hasta increíble lo que puede pasar, ¿verdad? El gobierno actual, sin duda, está dando informes de que ha reducido el índice de homicidios, pero durante los últimos años hemos vivido una situación terriblemente, digamos, obstinada de cómo los salvadoreños, como dicen alguien por ahí, usa frase, nos matamos a diario. Veamos esa situación, por ejemplo. Ir a la calle, cubrir un muerto, un día un muerto, otro día. Un periodista todos los días puede cubrir el fallecimiento de una persona, asesinada, un homicidio, lo que sea. Fíjate que al llegar, tú acabas de decir algo, detrás de esa persona que murió hay una familia, hay niños que se quedan en una orfandad, hay un montón de historia. ¿Quién era la persona? ¿Cuántas veces no hemos oído de gente que es que era un panadero que se movía en la zona y era tranquilo y todo el mundo lo conocía? ¿Qué hay detrás de ese hombre? ¿Qué tal si estaba estudiando? ¿Qué tal si estaba sacando adelante a un niño? ¿Qué tal si él era huérfano y se había levantado? ¿Qué sé yo? La gente a veces no conoce, son números más. Entonces, cuidado con que los periodistas, primer elemento, periodistas del tercer mundo como nosotros, de países del tercer mundo, que vivimos afanes terribles, pueden caer en la falta de sensibilidad de ver las cosas. Entonces, ese es un primer elemento. Uno no puede hacer eso. Uno tiene que seguir viendo a las personas, seguir confiando en la posibilidad de que hay gente que está haciendo las cosas distintas. Y en esa línea, yo te cuento, yo he estado en periodismo de calle y en periodismo institucional o comunicación institucional durante los últimos 30 años. Ahí me he movido. Hace unos 6 años, en el 2015, yo volví a los medios, 2013, y volví a un canal de televisión local y entonces comencé a trabajar ya como reportero de nuevo, pero esta ocasión, por alguna razón, me empecé solo a escribir historias. Encontré, la primera historia que construyo es una historia de la gente que trabaja en el día del trabajo. Me fui a la calle y ya cuando tú tienes un olfato periodístico, formas de llegarle a las personas, construyes unas historias interesantes. Entonces fui y encontré la historia de 3 personas. Un hombre en el día del trabajo en una esquina de San Salvador, llego, lo veo y tiene una báscula que alguien se la compra para tenerla en su baño, para pesarse chulón ahí, se va a bañar, pesa cuánto. Pues esa báscula en este hombre era su herramienta de trabajo. Y le pregunto yo, ¿y usted trabaja esto? Sí. ¿Y cuánto gana? O sea, ¿cuánto de verdad saca al día? Unos $1,000, pero ya me sirven para comer. Ese era su trabajo. Y tenía un par de cositas pegadas y vendía. Otra fue un muchacho que comenzó vendiendo chocolate. Y ahí lo pueden encontrar cerca de la Universidad Tecnológica en la calle Arce para quienes todavía está ahí. Hace 4 años. Yo tenía una venta de chocolate y estaba distribuyéndole a otros vendedores pequeños. Y yo le pregunté, me dijo que comenzó con una bolsa que compró en un supermercado. Y entonces creció. Y me fui con esa historia, la conté. Esa noche, ese canal comenzó a transmitir una historia diaria. Y entonces eso me permitió a mí empezar a desarrollar un tema que yo, hasta yo desconocía que podía tener esa capacidad de ver la sensibilidad, con sensibilidad a las personas. Entonces empezamos a construir historias. Y la primera historia que me publica este periódico de cobertura nacional en El Salvador es una historia que también saqué en ese tema. ¿Y cuál es la historia esta? 7 jóvenes agarran a una mujer y la malmatan. Literalmente le pegan una paliza que la mujer queda tirada en el suelo, una mano literalmente cortada y la otra le queda colgando. La mujer estaba a una cuadra de llegar a su casa, esto sucedió en un pueblo, y 4 de los muchachos que estaban ahí
esos habían comido en su casa cuando eran chiquitos junto a sus hijos. Pero como aquí en El Salvador existe un tema, ya sabrás vos, de las pandillas, que es como se llama, entre más daño haces a alguien más cercano, más terrible podrá ser, ¿verdad? Entonces, la señora, para no hacerte largo el cuento, y la historia está ahí, vino, y ahora, yo un día la vi, otro colega hizo la historia, y cuando la vi yo me quedé, dije, yo tengo que contar esta historia. Y la fui a buscar y la encontré. ¿A quién encuentro? Encuentro a una mujer con una energía, hermano, pequeña, 50 años más o menos, y una energía para estar haciendo cosas. Ella cocina, lava, plancha, con 2 muñones, nada más, sin las 2 manos. Cocina, lava, plancha, siembra la tierra, le da de comer a los animales. Y cuando yo llegué a su casa la encontré haciendo chocolate en tabletas, amasando todo el chocolate y haciendo tabletas que aquí en El Salvador se venden para hacer chocolate en la casa y todo eso. Entonces cuando le encuentro, ella, una energía, Gilson, que las mujeres daba. Y le pregunto, ¿y cómo fue todo esto? ¿Y sabes qué me dice? Me dice, no, en 7 años me quise matar varias veces. En 7 años han pasado cosas. Ahora ya no soy la misma y ella moviendo sus muñones, ¿verdad? Y entonces escribe también, vende atoles de todos los que vos querás en el pueblo, todos los fines de semana. Y cuando ya se sienta a descansar, la mujer hace crochet. ¡Qué capacidad de reinventarse! Yo le pregunté, ¿y quién la ayudó? Y ella dice, no, nadie. Pregunta de fondo, ¿es posible hacer un periodismo distinto que te permita poner en la mesa la denuncia de cosas difíciles que pasan en el país? Es posible. Ella, de fondo, de telón de fondo, en su escenario de la vida, ella tiene una falta de un programa de atención a personas con discapacidad. ¿Qué trauma teníamos que tratar con ella? Una salvadoreña. Pero hoy, cuando yo le hice una pregunta, niña Mercedes, ¿y qué podemos hacer para ayudarle? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Y está ahí en YouTube, ahí lo he subido el reportaje. Y dice ella, ahí sí ya me fregó, mire. ¿Por qué? Le digo yo. Porque si yo lo digo, la gente va a decir qué vieja más piriche es esta. Y entonces, no, que me compren el producto, que me apoyen. Entonces yo dije, esta mujer es un ejemplo de fe y de actitud, porque ella me dice, si yo no hubiera creído en mi Dios, nada de esto hubiera pasado. ¿A dónde te quiero llevar con esta pequeña historia? Esta historia que está incluida en el libro, que es una de las 34 historias del libro, es a decir, en El Salvador podemos encontrar personas que día a día se levantan para construir su propia vida y para de alguna manera aportar al país. ¿Y cómo aportan? Bueno, un vendedor, una persona como esta, hermano, se convierte en un delincuente menos. Se convierte en una persona que le da paz al resto porque no va a andar delinquiendo. Como Donald Tolentino, 24 años. Hace 4 años salió del bachillerato y durante 4 años el muchacho no ha podido estudiar. Trabaja en un call center, gana 1.30 la hora. Trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Yo fui, lo busqué, llegué a su casa a las 3 de la mañana y empezamos a hacer el reportaje con él. Cuando Donald sale, va a su call center, trabaja y ahí está llamando. A las 2 de la tarde el muchacho sale del call center y se va a la esquina de un semáforo. Se transforma. Se quita su ropa ahí en la misma calle y se pone una calzoneta y unos zapatos. Y desde hace 4 años se ha convertido en un freestyle. Una persona que hace malabares con una pelota. Un oficio de grandes como Maradona, como Ronaldinho, como todos esos grandes jugadores que en sus ratos libres juegan eso. O a veces lo hacen en las canchas en serio. Pero ese es un vacil de ellos. Y Donald Tolentino lo hace para vivir. Se para en la esquina y con la complicidad de un semáforo entre el rojo y el verde, en ese amarillo, él se pone a hacer una técnica de unos 20 segundos. ¿Cuánto recoge en una hora? $20 de barato.
Se ha comprado una laptop que vale $350 y además está ahorrando para matricularse en la universidad. Fe y actitud. El tipo tiene fe y se levanta todos los días y todos los días va a trabajar y va a hacer esto con la posibilidad de matricularse en una universidad. Quiere ser administrador de empresa. ¿Qué te parece? 24 años. ¿Qué edades promedio tienen los delincuentes en este país? Andan por esa edad y un poco más. Pero este muchacho contribuye, aun cuando la sociedad no lo tome en cuenta, contribuye al país. Entonces, se trata de construir historias en un país donde todo parece ser adverso para todos. El que nace en el campo no puede ser que esté condenado a ser inmigrante, a irse del país o a hacer un trabajo, a ser un trabajador medio en la capital. La que como tal ya no le da abasto. Entonces yo comencé trabajando esto y a lo largo de 4 años he escrito más de 50 historias que se han publicado en este periódico, en las páginas editoriales. Entonces yo hice un esfuerzo y reedité todo este material y en conclusión ha llegado el libro. Por eso yo digo, este libro lo que hace es reflejar una realidad. Mira, por ejemplo, muchos salvadoreños en el exterior, hermanos que están y que se fueron un día a este país, saben de qué estamos hablando. Saben que estamos construyendo un país de la nada, un país que no ha hecho nada. Bueno, tú ves Japón después de la Segunda Guerra Mundial como creció. Nosotros vamos casi a 27 años de un fin de la guerra, ¿verdad? Casi 30, y nada ha pasado, nada espectacular todavía nos ocurre. Entonces, Sin Manos a la Obra se convierte en eso, en un libro que pretende dar fe y esperanza también. Porque he de decir además, por ejemplo, que en el país, la gente en El Salvador, el 99% somos creyentes. ¿De qué hablamos? De personas que todos los días se levantan en este país con la fe de que su vida va a cambiar. Pero eso no puede pasar si las personas no tienen la actitud correcta. Aún aquellas que proclaman a un Jesucristo que les acompaña, que da fe, que da esperanza. No es posible porque el mismo Jesús en su palabra y en su ejercicio ministerial siempre demandó algo de las personas, ¿verdad? Siempre. O sea, un milagro de Jesús no es unilateral. Un milagro de Jesús es bilateral, es interactivo. Yo siempre pongo como ejemplo el tema esto es un poco para la gente creyente mayoritariamente que lo somos, pero el libro trata de amarrar esas dos palabras, fe y actitud. Esa debe ser la norma de vida. Yo creo que al final no estoy descubriendo la orilla azul, sino que al final es la actitud que la mayoría tiene. Fíjate, dice Jesús, muevan la piedra. Ahí puedes encontrar 3 tipos de personas. Aquellas que son religiosas y que dicen, si me acerco a esa tumba, la religión me va a tildar de impuro. Porque en aquel entonces, acercarse a un muerto de 4 días, 3 días, se declaraba impuro la religión. Y los religiosos no se acercan. Si habían 15 personas dispuestas a mover la piedra, 5 eran esas, religiosas. Dijeron, no, nos vamos. Y no vieron nada. Por la religión, por las reglas, no, tenían que acercarse. Pero pueden haber otras 5 que son las más normales, las más básicas, las que tienen un pensamiento tan cortito. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, mira, ya ves, vos me enganchaste para venir a ver a este hombre y ahora me está poniendo a trabajar de gratis, a empujar una piedra. Y yo, no, esta no es cachada, me voy. Y se van, no ven nada. Pero bueno, está aquel que tiene fe. Y dice, bueno, yo la voy a mover, aunque sea por curiosidad, a ver qué pasa. Y 5 mueven la piedra. ¿Qué miran? Un milagro extraordinario, sobrenatural. Un muerto. Que si no hubieran quitado la piedra, el muerto se hubiera ahogado adentro porque ya lo había resucitado Jesús. Esa es la vida. Fe y actitud. Dice un amigo, mira, me he comprado unas alfombras de Chevrolet. Y yo tengo un carro Chevrolet. Digo, vendémelas. ¿Cuánto costaron? 25 colones. Dice, bueno, te voy a dar 50. No. Y lo ruego. Estoy 50, 60. Vaya, le ganaste el doble. No quiero venderla. Entonces ya molesto le dice, bueno, hay que te quede. Ni carro tenés. Pues. Sí, tenés razón, no tengo carro. Pero ya tengo las alfombras de mi carro. Actitud.
Esa es la vida. Entonces, aquí con otras historias, mira, por ejemplo, te cuento una, rápido. Tony López nace a la línea de esas casas que se ubican a la orilla de la línea férrea, de la línea de tren. Nace, crece, pero a los 14 años su mamá se ha metido con otro hombre, es padrastro, lo trata mal, lo echan de la casa. Se va de los 14 años. En la calle es delincuente, roba, es drogadicto, alcohólico, todo lo que quieras, todo lo que la calle te da. Y el tipo se está perdiendo. Un día aparece por la casa de la mamá, como siempre, todo hijo vuelve a dar su vuelta y todo, y matan a una persona por la colonia. Y le echan el clavo a él. Y no solamente eso, sino que un juez le dispara literalmente una pena de muerte a los 18 años de edad que pasó ese evento. 20 años de cárcel, lo que crean culpable. El tipo entra a la cárcel y ya no es una correccional de menor, no, ahí hay delincuentes curtidos, Cojutepeque, vea, que queda al oriente del país. Delincuentes ya que no tienen nada que perder. Y entonces entra a la cárcel. Ahí toma dos decisiones. Una, acepta a Jesús, él, como su Salvador allá adentro. Cambia su vida religiosa, espiritual. Pero la práctica de él fue aceptar todo curso que saliera en el penal. Obrebanco, mecánica, cocina, cualquier cosa, a curso lo agarraba. Buen comportamiento y todo, y su presencia en iglesia y dentro del ICAR, sale 10 años antes con libertad condicional. Y entonces comienza a buscar trabajo. Un programa de centros penales lo lleva a una universidad, donde recibe un curso de inglés y computación. El tipo le gusta porque llega a la U, entra, sale y se siente una persona normal, ¿verdad? Él actúa como tal. Y cuando termina los cursos tiene que volver a la realidad, pero él se mueve y le dice al capellán de la universidad, mire, le dijo, yo quiero estudiar, no me consigue una beca. Y él le consigue una beca solo para cubrir gastos de la U, nada más. Mensualidad, matrícula, nada más. Tony se tiene que rebuscar con pasajes, comida, libros y todo. Me dice, a veces bajé hasta el fondo, pero a veces me levanté y llegaba a la U. Pasó el tiempo, estudié teología, y yo digo en el libro, pasa el tiempo y Tony ahora no se preocupa por firmar la carta de libertad condicional, porque ya se la dieron. No se preocupa por ir a firmar que anda libre. No, hoy se preocupa, hoy, y estoy hablando de ya, de este momento. En este momento Tony hasta podría estarnos viendo. No, él se preocupa por firmar los exámenes que le hace a estudiantes universitarios a quienes les da clases de griego. ¿Qué te parece? Salió adelante Tony. Hoy es un catedrático universitario, expresidiario, pero él da clases en las universidades, en 2 universidades. Y ahí está. Ahí está. Hoy es un hombre normal, tiene 2 hijas, tiene su esposa, es feliz, es pastor a veces es profesor y también ejerce, como todo salvadoreño se rebusca, ejerce con oficios. Esas son las historias de otros salvadoreños que están aquí. Entonces, ¿quién debe escuchar esas historias? He tenido contacto con jóvenes en universidades, en grupos pequeños, y mira, es interesante cómo ellos escuchan y desconocen otras realidades. Gilson, ¿es posible construir otro país? Sí. Eso te iba a preguntar, Julio, porque cada una de las historias que están en Sin Manos a la Obra, crónicas de fe y actitud, tienen que ver con personas que doblegaron la desgracia para convertir la desgracia en una posibilidad de vida, no solamente para ellos, sino para su entorno. Y digo su entorno porque cualquier joven que logre salir, por ejemplo, de la vida oscura, de las calles, de las drogas, del alcoholismo, de las pandillas, con seguridad es una amenaza menos para la sociedad. Exactamente. Y entonces, al final, digamos, eso nos deja claro que definitivamente hay posibilidades, ¿no?, de hacer cambios sustanciales en la vida. Y cada una de las historias que están en Sin Manos a la Obra, por cierto, tengo el libro que es del que estamos hablando hoy aquí. Este libro registra cada una de las historias que ha elaborado el periodista Julio Rodríguez durante muchos años, ¿verdad? Y tiene que ver con salvadoreños que han pasado
de la oscuridad a la luz. De la oscuridad. Muchos de ellos. Pero además, Julio, yo creo aquí que detrás de cada historia también hay un escritor. Y ese escritor ¿Para dónde vas? convive, percibe cada una de las historias desde su propia experiencia. Y ese es Julio Rodríguez. Sos muy hábil, ¿verdad? Yo creo que, gracias, Gilson, pero es verdad, es verdad. Yo, porque la pregunta, digamos, académica, si se quiere en un momento determinado, podría ser, bueno, ¿cómo se escribe historia? Que a veces he ido a universidades y me han invitado justamente para dar una charla así. ¿Cómo se escriben las historias? Y yo creo que la primera experiencia es la que vive el periodista como tal, su contexto. ¿Qué es lo que te da ser un hombre que, por ejemplo, si llegas a tener una empresa, tenés que tratar bien a tus empleados? Es una vivencia. Y en este caso hubo un amigo que una vez me dijo, lo que pasa es que vos te buscás en las historias. Lo que pasa es que vos tratás de verte reflejado. No me estés analizando psicológicamente, le dije yo. Simplemente trato de ser sensible y dar a conocer lo que las otras personas hacen para luchar. Pero es cierto, no lo puedes hacer si no es a partir de una experiencia. Y en mi caso, quizás también parte eso. Porque yo siempre lo digo y no me avergüenzo porque al final de cuentas forma parte de tu historia, de tu vida. Yo no debería estar sentado de alguna manera aquí. Si yo me atuviera a todo lo que pasó antes, que estaba fuera de mi posibilidad de cambio, pero sin embargo, primero una bendición de Dios cubriéndote con un propósito a futuro. Pero yo, por ejemplo, no debería estar aquí porque, ¿por qué? Porque antes de nacer yo ya estaba predestinado a ser un perdedor. A no ser nada en la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre a veces cuando cuento mi historia, digo, mire, toda la gente la criticaba a la Chusita, así era conocida en la zona. Una joven vendedora del mercado que se fue a la calle desde los 13 años, 14 años de edad. Y a los 23 ya era una mujer alcohólica, que se quedaba fondeada, que nadie daba nada por ella, porque todo el mundo sabía que iba a morir un día, quizás así. Y esa mujer ahora, una jovencita de 23 años, estaba embarazada. Y la gente criticaba, como son esos mundos. Ella era vendedora de banano y todas esas cosas. Y entonces cuando decían que estaba embarazada, decían, ese niño va a ser un fracaso si es que no se muere, si es que no nace, si es que nace antes, porque ni va a nacer. Y ese era yo, su hijo. Pero nací. Queda medio loco, tal vez, pero nací. Bien, normal. Y la gente acentuaba esa situación, porque cuando decían, y el papá es un bandido, el papá es un trobicho que lo echaron de la casa a los 8 años. Mi padre había conocido la calle desde los 8 años. Había estado preso, había un montón de cosas que le habían pasado. Bueno, hay todavía alguna gente que cuando yo voy por el mercado la saludo, y son gente que tendrían la edad de mi mamá, tienen la edad que mi mamá tendría. Y me dicen, Chinito, y yo le digo, mira, hola. Y al más de alguna me dijo, es que mira, me dijo, de 2 espinas una rosa, eso sos vos. O sea, 2 temidos. Y al final la situación se acentúa cuando asesinan a mi madre, cuando yo tenía 6 años. ¿Verdad? Mi padre no está, anda por el mundo, vive en Guatemala, él vaga, y me toma mis abuelos maternos. Otra mujer vendedora del mercado, luchadora, mi mejor amiga, una gran mujer. Y mi padre, o sea, son mis padres, un abuelo que es albañil. ¿Sabes que por el albañil me hice periodista? Porque yo todas las tardes que salía del bachillerato, compraba el diario El Mundo para llevárselo a él. Siempre guardaba algo de la mesada para comprar cuando tenía, ¿verdad? Y me iba y yo estudié en un instituto nacional y se lo llevaba. Entonces en un trayecto de un bus de 45, 50 minutos,
entre el centro de San Salvador y un municipio de fuera, yo me leía y me releía el diario. Cuando llegaba me encontraba al viejo escuchando la radio Venceremos, apagadito ahí, suavecito, o viendo televisión, viendo un noticiero, y entonces ya me ponía a la par de él y me fue gustando. Entonces, eso me ayudó mucho. Pues crecí bajo el cuidado de ellos, y esa persona que no debía haber nacido, que no debía haber hecho nada en la vida, los destinos eran ser delincuente, ser, a lo sumo así exitosamente podría haber llegado a ser un vendedor de poca monta, vamos. Nada más. Entonces al final ese crecimiento a mí me da, pero llego y gracias a Dios desde mi inicio de mi carrera yo he trabajado en distintos medios de comunicación, en 5 medios, más o menos en televisión, radio, prensa escrita, y a los 25 años me convertí en el jefe de comunicaciones de una institución del Estado. ¿Te imaginas? 20 años, 24, 20 años atrás nadie daba un 5, la posibilidad de ser alguien. Pero la educación cambió todo. La educación fue lo que modificó. Pero en ese triunfo solamente era el inicio de la vida. Porque luego la profecía de que uno va a fallar se daba, Gilson. Estaba todo para que esa vida fuera un fracaso. En ese momento estaba todo para que esa vida se convirtiera en más éxito. Porque yo, digamos que entre comillas, ya había triunfado. Claro. 25 años, jefe de comunicaciones, un buen salario, un salario superior a lo que gana un periodista en ese momento. Más me refiero cuando tú naciste realmente. Ah, no, sí, ahí estaba todo preparado para no ser nada, como lo acabo de decir. Nada, huérfano, esto, lo otro, mueren los padres, el otro no está. ¿Te imaginas? O sea, digo, bueno, es tanto que ir a la universidad no era una... Lo digo con esto todo. En esa familia... de mi familia, el primer bachiller de esa familia soy yo, en 1986. Antes nadie había llegado más. Hoy hay profesores, hay teólogos, hay todo tipo de gente que quieras, graduados en esa familia. Pero antes, nada. Llego a la universidad, paso toda esta etapa, Sonora, YSU, que ya ha desaparecido la YSU, Canal 12, Canal 21, Diario del Mundo, articulista del periódico, todo eso. Pero cuando me convierto en jefe de comunicaciones de esa institución del Estado, comienzo otra vida y comienzo a tomar, a drogarme. Una vida que terminó, literalmente, este hombre que está sentado aquí, tomando, pidiendo, comiendo desperdicios, totalmente en el fondo, deambulando por las calles, teniendo un buen trabajo, casi lo dejo, me llegaba cuando podía y todo eso, o sea, comienza toda una vida mal, que termina muy mal en el 2004. 2004, yo tengo 2 etapas. Una etapa cuando yo acepto a Jesús, ¿verdad?, como única salida, digamos, el doctor Kut de toxicología siempre me molesta porque dice él que lo tuyo es teoterapia, porque él también es un hombre que tocó fondo. Es una historia bien bonita la de él. Bueno, bonita y dolorosa, ¿va? Las pueden encontrar en YouTube. Esa no está incluida, pero el doctor Kut es un médico que ahora es el encargado de agarrar bolos en las carreteras. Tiene una historia terrible de drogas, alcohol y todo eso. Entonces cuando conversamos me dice, lo que tuve fue teoterapia. Yo me fui un día a la montaña, pero termino esa parte. Entonces, acepto en el 2000 al Señor, cambia mi vida, pero en el 2001 yo pateo el cable y vuelvo, y son 4 años de un desierto, brother, que no se los deseas a nadie. Porque comencé de a poquito, consumiendo coca, ¿verdad?, 3 días en la semana, y ya el fin de semana me arrepentía, iba a la iglesia y todo eso, pero eso fue creciendo, hasta terminar entre el 2003 y en el 2004 en una situación sumamente difícil, literalmente pidiendo en la calle, comiendo desperdicios, con una familia, atomizando una familia que me apoyó en ese momento. Te digo con esto todo, por esa historia que tú dices, ¿quién está detrás de esas historias?
En el 2004, en la institución me dijeron, ya no se puede. O sea, no va más su contrato el 1 de enero del 2005. Después de 11 años de trabajar en esa institución. Y 16 de nunca haber dejado de trabajar. Y de tener buenos trabajos. Ahí terminaba una vida. La profecía de muerte que le habían hecho a la Chusita, como se llamaba mi mamá, volvía a ser una realidad. Pero entonces yo me senté un día y mi hijo, que tenía 16 años en ese momento, me invitó a un viaje, a un viaje a la montaña, con 250 hombres, todos drogadictos, marihuaneros, alcohólicos, ladrones, adúlteros. Esa era los que íbamos ahí. 250 hombres, en un lugar en la montaña de Chalatenango. Pasamos 3 días, bro. Cuando yo regresé cambiado. Regresé transformado. Porque el 1 de enero a mí me encontró en una situación en la que te puedo decir lo siguiente. Este era el escenario. En el nivel familiar, una familia detonada. Mi esposa estaba tirando la toalla. 2 hijos andaban en un gran vacil de rock, heavy metal, adicciones y todo lo que quieras. Un tercero estaba orando. Ese se había quedado en una iglesia. Y el cuarto es un niño, era un niño de 6 años, que no sabía qué estaba pasando. Entonces al final, esto me desafía, porque yo personalmente solo tenía 4 caminos en mi vida. Si lo ponemos como un barco que navega por la vida, ese barco en algún día va a anclar en algún punto. Y los muelles que me esperaban solo eran el hospital con una enfermedad de barato SIDA, el manicomio porque un día me iba a volver loco, la cárcel porque iba a cometer un delito más grave de los que tal vez cometí en algún momento. Y como digo yo, si no estaba loco, si no estaba enfermo, si no estaba preso, iba a estar muerto. Pero no había otro. Entonces, desde esa posición, Dios me permite y va abriendo puertas. Cuando yo regreso, lo primero que pasa es, el primer milagro sobrenatural es que yo vuelvo a la institución donde había mordido el polvo. Donde la gente sabe quién era. Y yo vuelvo y ahí me levanto. Terminó mi relación laboral con ellos y comencé en una iglesia, donde dirigí un canal de televisión, elaboré revistas sobre temas eclesiásticos y fui creciendo. Otro día me convertí en gerente de comunicaciones de una universidad, después jefe de comunicación del Instituto de la Juventud, del Instituto de la Juventud, y también después volví a los medios de comunicación. Ahí es donde comienza el tema de historias. Han pasado alrededor de unos, quiero ver, del 2005 al 2013, han pasado ya unos 7 u 8 años y yo estoy en otra situación. Entonces comienzo en un canal de televisión como reportero de nuevo. Dios me habla de que, por ejemplo, voy a comenzar de cero, porque de ganar un poco casi los $2,000 voy a ir a ganar $500. De tener una oficina voy a ir a compartir una gaveta con un reportero, pero no importa, porque ahí hay una situación diferente. Ahí comienzo a construir historias, ahí comienzo a buscar a la gente que está plasmada aquí y que son gente que, como tú dices, se levantan a diario. Hay una historia muy dura de mi parte. No soy un hombre perfecto, no soy un hombre que no peca, que no tiene problemas, que no tiene fantasmas, ¿cómo no? Igual que todo el mundo. Pero llegas a entender que compartís la vida con otros similares y que de lo que se trata es de crecer en conjunto y de ver cómo se ayuda a las personas. Fíjate bien, este libro, buena parte de lo que se venda de este libro está destinado a 2 áreas. ¿Qué fue de mis hijos? Uno falleció. El otro ahora coordina un call center, producto del heavy metal, de haberme metido ahí, él habla inglés, autodidacta, y coordina un call center bilingüe, trabajando ahí como coordinador,
y ya tiene su pareja, su vida con su esposa y todo. El otro es teólogo y tiene trabajo con 250 chicos en el área oriente del país. Trabaja con niños que van en riesgo de caer en pandillas, en maras, en delincuencia. Él los atiende. Su ministerio se llama Fútbol y Palabra, porque él renunció a ser jugador de la Liga A, que jugaba para la Alianza, y renunció para dedicarse a estudiar teología y ahora coordina ese trabajo con niños. El próximo domingo, por ejemplo, domingo 12, él va a cumplir 6 años de ese ministerio, de tenerlo. Un chico maravilloso, se llama Javier Rodríguez, y tiene un trabajo con los chicos que ha ido construyendo desde su propio esfuerzo. Muy pocas veces le ha ayudado a Dios en algunas cosas, él ha sido su propio esfuerzo. Entonces yo dije, de lo que se venda, vamos a darle una parte del ministerio, porque el ministerio necesita, mantenemos jóvenes con becas chiquitas solo para que estudien, y la otra parte es preparar al pueblo que habla de buenas cosas, de la palabra de Dios y todo, como son pastores, porque nosotros, Kilson, tú con unos 25 años de periodismo, y yo, por ejemplo, 30, y gente que estamos en este ambiente, podemos preparar gente, digo yo voy a crear un fondo para hacer charlas, tips de comunicaciones, cómo hablar en público, cómo hacer esto, para pastores, para líderes, y que no paguen nada, porque la vida está llena de contactos, ahí es donde vos entendés el propósito. Por ejemplo, hay un amigo que se llama, saludos a Marvin Quinteros, por ejemplo, que es jefe de comunicaciones de la ASI, y la ASI tiene un complejo de oficinas, ¿te has fijado? Y digo, ¿vos estarías dispuesto a darme un saludo? Sí, no hay problema, no paguemos nada. Voy donde Willy Maldonado, donde gente conocida en este país, puedo venir donde ti, y digo, ¿me regalás 2 horas para hablarle a unos pastores sobre cómo hablar, sobre cómo hacer esto? Sí, no hay problema, no voy a cobrar. Y voy donde una señora, le voy a pagar, ¿y cómo me colabora? No se preocupe, deme el 50% nada más de lo que vale el desayuno, lo otro se lo pongo yo. Y ya preparamos al pueblo. Eso me ayuda, eso es lo que yo estoy buscando hacer. Son proyectos que el libro, surgen del libro, surgen también de ese agradecimiento mío en el que vivo a diario. Por eso es que a mí me gusta de repente ahora poner en la palestra estas historias de gentes como doña Mercedes Valiente, así se llama, que me dice, no quiero decir que me pueden ver, sino porque van a decir que soy piriche. No, quiero que me compren mi trabajo. Y así encontrás, por ejemplo, la historia, pero perdón, no voy a superar eso todavía, sino te dejo la pregunta porque esa es la historia que está detrás del que cuenta las historias. Julio, ¿qué es lo más dramático que te has encontrado en todo esto? Digo, dramático porque cada una de las cosas que tenemos en la vida, en El Salvador sobre todo, un país donde nos ha tocado sobrevivir durante los últimos años, bueno, la generación de la guerra, por ejemplo, yo estaba todavía pequeño, ¿verdad? Solo pero agarraste la cola. Claro, sí, agarramos la cola. Solo recuerdo, por ejemplo, un par de veces que nos vimos inmersos en dificultades en el centro del pueblo, allá por Oriente, en San Jorge, ¿verdad? En la mañana y de repente que había una base de la Fuerza Armada y la guerrilla y se enfrentaban, nosotros en medio teníamos que salir corriendo, ¿no? A escondernos. Pero eso es lo que vivimos la guerra y hay otros que la vivieron mucho más intensa. Luego la posguerra, que ha sido la época de sobrevivencia, sí, ¿verdad? Cuando se viene todo el conflicto social como resultado de una desconexión social, ¿verdad? La migración y la injusticia social. La injusticia social la violación de derechos que la estamos viendo todos los días. Una combinación. Entonces al final ha sido una de sobrevivir en este país. Pero ¿qué es lo más dramático que te has encontrado en estos salvadoreños a los que Dios te ha puesto en el camino para que mostres a otros que es posible salir adelante a través de muchas cosas? Porque el libro es justamente eso, ¿no? Historias, crónicas de fe y actitud. Porque uno cree de repente que ya todo está perdido. Y por ejemplo, hay mucha gente que nos dice, no, miren, la única salida que me queda es Estados Unidos. Allá este país está muerto para mí y me voy. Claro, en Estados Unidos hay mucha gente sufriendo la idiosincrasia de no estar con su familia, con sus hijos, con su esposo, con sus padres. Mueren sus padres y son indocumentados en Estados Unidos y no pueden venir al velorio y a darle el último adiós en presencia. Hay tantas cosas, ¿no? Como esa, y uno cree que la vida ya terminó. Sí. Para muchos que nos están viendo, a lo mejor dicen, no, miren, aquí no hay salida. Pero
las historias que tú has plasmado en este libro dicen otra cosa. Exactamente, exactamente. Y ese es el objetivo. Y ese es el objetivo. Tú lo acabas de definir muy bien. Dicen otra cosa de un país donde la desidia con que vemos a veces, bueno, nosotros vemos muertos para los que están fuera, vemos situaciones como ver llover. Ver llover es lo normal. Es lo más natural, ¿vea? Vos lo disfrutás. Claro, nosotros no disfrutamos lo que vemos, pero es así. Terminamos viendo un país que se deshace entre la violencia, entre la desidia, entre el olvido, entre la indiferencia con la que actuamos. Y si tú me preguntas lo más dramático, es eso. Es la indiferencia con la que grandes, pequeños, medianos y todo lo que querás, sur, norte, oriente, sur, poniente, tú ves a lo largo. Pero es interesante porque vos podés ver dos cosas. La indiferencia que mata de muchos, cuando tú dices, te encuentras con una clase política que tiene la capacidad de cambiar las cosas, con situaciones como hoy, altos niveles de corrupción, digamos, traiciones, porque no se puede decir de otra manera, a la gente que confía en las personas, ¿verdad? A la gente que confía en quienes pueden dirigir, y que éstas no respondan a las necesidades. Digamos el caso de Donald Tolentino, ¿quién es? Bueno, es un joven de los 350,000 en el país que puede ser que no encuentre trabajo. Mercedes, de los programas que hacen falta. El atolero gourmet se llama una de las historias. Y te leo una parte, a ver si logro leer, porque me olvidaron los lentes. Una vieja canción suena en la radio de perilla colgada a un lado de una sombrilla que sostiene un carretón. Ahí sonríe y vende atoles de todos los sabores, donde la gente se detiene no a oír la canción, sino a preguntar de qué sabor hay. Esta es la historia de un tipo salvadoreño, inmigrante, que fue y regresó, lo deportaron, trabajó en una maquila, en la maquila después de 5 años le dijeron ya no sirve, muchas gracias. Desesperado, la hermana le enseñó a hacer atol de elote. Y ahí está, empezó a vender atol. Pues hoy él dice que es un atolero gourmet y ahí puedes ver la historia. Él dice que tiene 300 recetas de atoles. Las va a patentizar. Sí, correcto. ¿Y de qué? De leche de burra, de semilla de melón, de no sé cuánto, de aquí, de los sabores más exóticos que tú quieras. Tiene una forma de construir. Yo llego a su casa a las 4:30 de la mañana, veo cómo mueve las cacerolas, cómo se levanta la moneda. También está en YouTube, en un canal de Julio Rodríguez. Este hombre está soñando con poner un local, abrir otros 2 carritos y, por supuesto, dice, internacionalizar sus recetas. ¿Quién es él? Es un inmigrante. Que hoy un poco las cosas están cambiando, pero hace unos años, ¿quién le dio tener la mano? ¿Cómo atender a los inmigrantes que son retornados? Más ahora que vienen miles de hombres y mujeres con oficios que aprendieron durante 10 años. Los que hacen la tabla roca, los que trabajan la tabla roca. Grandes, ellos tienen, la única diferencia que me cuentan ellos son las medidas, que no son las mismas de Estados Unidos, tienen que adecuarlas aquí. Pero por lo demás son hombres que trabajan la tabla roca, esto, lo otro, con una capacidad y un profesionalismo extraordinario. ¿Quién les ayuda? ¿Dónde están esos programas de atención a retornados? Entonces vienen esta gente, y aquí viene el tema, se insertan y comienzan a construir otra historia, ¿no?, distinta, pero siempre saliendo adelante. Entonces yo creo, Gilson, que para mí este libro es importante, no solamente una cuestión personal que puede llenarte de satisfacción, pero en serio te digo algo, y no lo creerás. Más allá de la construcción de un tema de un periodista porque tú ayer me decías cuando conversamos, me dices, es difícil armar uno porque uno tiene que tener paciencia. Sí, es cierto, 1 año de trabajo y 4 de compilación. Pero más allá de eso es la satisfacción de que si Dios no hubiera estado aquí conmigo, esto no existe. Entonces yo tuve la fe de que Él iba a cambiar, pero la actitud, porque yo terminé por la dignidad por los suelos. Y como dice Joe Cocker,
con una pequeña ayuda de mis amigos, ¿verdad? Help, no, en inglés no sé cómo decirlo, pero él, cuando yo digo, eso es lo que pasa, Dios y los amigos, de alguna manera, que cuando te ven levantándote, te echan la mano de nuevo. Porque no es el que te apoya un tiempo, el que se solidariza contigo toda la vida, el que te da una manita en un momento determinado, no, es el que te acompaña en todo ese proceso, ¿verdad? Y si algo en el nivel personal, por la pregunta que me hiciste, duele un poquito o duele, es por ejemplo que tu esposa muera en el camino. Mi esposa, que tuvo 10 años conmigo y sostuvo el hogar y todo eso, vivió solamente otros 10 años para ver el proceso de levantarse. Entonces, ese tipo de compañeros que caen son los que sí duelen, ¿vea? Porque uno dice, de plano, ¿vea? No es que ahora esté gozando Estuvo toda en la parte de la crisis más difícil. Sí, y también acompañó la parte del crecimiento. Pero son tiempos y ciclos que cierra Dios en tu vida. Porque ahora el estar solo significa también levantarse, o sea, comenzar a trabajar todos los días, servir más. Yo lo que busco es eso, Gilson. Ir, por ejemplo, a Estados Unidos, distribuir esto y decirle a los salvadoreños que están allá, 2 cosas en 2 días. Porque me decía un amigo, puchica, la gente en El Salvador se va a gastar 200, 300 dólares de un solo en un centro comercial. Y no saben lo que le cuesta al que los manda. O sea, uno aquí se limita, me decía un amigo que estuve en San Francisco. No tenés ni idea de cómo uno se limita para hacer esa remesa. Y a veces los familiares no hacen mucho con ellos, sino que solo se lo gastan. Todo ese sufrimiento que tienen ellos también allá hay que darlo a conocer, ¿verdad? Salvadoreños aquí y en cualquier parte del mundo, levantándose desde la adversidad, dando un nuevo rostro. Porque al final el salvadoreño que está en Estados Unidos, aunque que por cierto cualquiera podría decir aquí, ¿cómo se llama? Hace jardín, limpia es, pero no sabe qué duro es allá, ¿verdad? Pero aún así yo creo que todo ese salvadoreño se convierte en un embajador del Salvador. Porque hace en un pequeño sector, digamos, comunidad, todos conocen que es salvadoreño y que trabaja y que hace esto y lo otro. O sea, da otro rostro. Es embajador de lo que hablan positivo. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Ahora poco a poco el rostro va cambiando. Ya no solo exportamos pandilleros, ya no solo exportamos ladrones. El Salvador y Centroamérica no es solo pandilleros, ladrones, secuestradores, estafadores. No, hay gente que está dando el rostro de manera distinta. Y uno conoce a diario. Conocí hace poco la historia de un amigo que me contó su historia y que ahora requiere toda mi admiración, ¿verdad? Un hombre igual que mí, condenado a ser un fracaso. Pero Dios pone cosas y personas en tu vida. Pero, Julito, yo la verdad es que para mí es un enorme placer, Claro. de la parte de que es mi colega periodista. Nos encontramos muchas veces en la calle, Claro, en esos vaivén, en esos conflictos sociales, sindicales, allá por los años 2000, 2005, 2010. El sindicalismo, nos llevamos un par de macanazos, ¿verdad?, de parte de la OMU un par de veces por tener esas historias periodísticas. Pero esto es mucho más allá. Esto es llegar al corazón de la necesidad de la gente, ¿verdad? Y ahora plasmado en Sin Manos a la Obra, Crónicas de Fe y Actitud, ¿verdad?, de Julio Rodríguez. Yo quiero invitarle, Julio, a nuestros amigos para que puedan buscar, ¿no?, la posibilidad de leer cada una de estas historias. Yo creo que uno construye la vida a partir de experiencias. Vean, nuestros padres, por ejemplo, son esa luz que nos guía y que estamos obligados a seguir. Porque cuando nuestros padres nos dan un consejo, ¿verdad?, o nos han dado un consejo, no nos están dando un consejo porque ellos se están inventando. Claro. Es porque ya pasaron Exactamente. Esa dificultad. Ese camino. O ese camino. Dicen, no, hijo, mira, no hagas esto, ¿verdad? Porque
porque vas a tener estos resultados. Y uno, no, hombre, este maestrito, esta maestrita, porque ya estaba, estos rucos, decimos, ¿verdad? Ajá. No es cierto, man. Esos rucos, ¿verdad? Tienen la sabiduría de la vida. Y aquí está la sabiduría de la vida, Julio, en cada una de esas historias. Amén, qué bueno. Acá. Una cosa de eso que acabas de decir, me acuerdo, y por alguna razón yo viajé a España, fíjate. El mismo muchacho que no yo tenía que nacer, que todo tenía que pasar todo eso. Yo cuando llego a un momento determinado de mi vida, yo ya he viajado por Argentina, por Centroamérica, Estados Unidos y España. En España yo me fui por unas razones específicas a pasear. Cuando regresé, la pregunta de mi vieja fue, ¿y por qué no te quedaste? Y yo le digo, ¿cómo es que me iba a quedar? Te hubieras quedado. ¿Quién sabe que volvás a España? Entonces, yo digo, ¿qué mujer? Te estoy hablando de 1993. Imagínate, y a veces pienso, ¿y qué pasa si yo le hubiera hecho caso? No sé qué sería hoy. Tal vez no hubiera vivido esta vida, pero a veces digo, bueno, como Dios tiene el control de todo, propósito tiene. Entonces, el pensar como el hubiera no existe, ¿verdad? Ese es un castigo que uno se da, ¿verdad? Porque lo hecho está y no lo puedes cambiar. Pero sí, al final trato de eso, de construir país desde este aporte, Gilson. De construir país diciendo también, siendo un vocero, no estoy negando la realidad, que conste, porque cualquier periodista te puede acusar, pero estás viendo no sé qué, que es un tema muy parcial. No, así como alguien tiene derecho a contar todo lo que pasa en el ámbito judicial, policial, criminológico, de corrupción, de sociedades en descomposición, investigación, está bien, todos tenemos. Es que nadie lo puede hacer todo, pues. Entonces, a que uno nos toca contar esto. Y yo he decidido por este camino, que también es una forma de denuncia. También es una forma de denuncia. Así que, por ejemplo, un próximo libro, no es que lo estoy anunciando aquí en primicia, nunca lo he dicho, estaba en varios medios, pero ahorita mismo hay un medio de comunicación que me ha desafiado a que hagamos un segundo, pero que se llama Retornados sin ánimos de volver. La historia de varios retornados, como se les llama hoy, pero la palabra correcta, quieras o no, es deportados, es la palabra legal. Yo siempre pienso que retornados son de uno de esos eufemismos que se inventan Naciones Unidas y todo eso, para hacer las cosas más suaves. Pero yo he conocido por lo menos, no menos de 50 historias, estuve trabajando en migración, de personas que por lo que les pasó, no han quedado invitadas a regresar. Entonces hay que dar, y tengo varias historias ya compiladas de estas, de personas que me cuentan la historia. Hay una que se llama La Bodega, que es la historia de una mujer que me cuenta qué es la bodega y qué significa eso para ellos. Oye, es horrible. Cuando tú la escuchas, y Dios me permitió ya escribirlas. Y ese se podría ser un segundo libro. Un segundo libro sobre unas 10, 15 historias que representan. Fíjate que cada personaje es real, pero yo le pongo los ingredientes que de repente tú y yo podríamos ser migrantes y al leer esa historia nos sentimos identificados en algo, porque la historia de uno es la historia de todos, claro. ¿Verdad? Entonces, y esa es la idea. Y siempre algo, ¿no?, que nos asemeja. Julio, quiero agradecerte, ¿verdad?, por venir conmigo esta mañana. Hoy hemos cambiado, hemos dejado un poco al lado la política. Algunos están diciendo, bueno, ¿y por qué no hablan de Sigfrido Reyes, ¿verdad?, y de todo? Pero no, hombre, no, mire, hay cosas también que creo que son importantes mostrar. Y este país tiene gente de corazón sano, claro, pero además de corazón sano, comprometido con este tipo de cosas, de gente que es de carne y hueso. Exactamente. ¿Verdad? Como nosotros, y que tiene algo que contar, ¿verdad? Y que sirve de inspiración a otros que creen que no hay más camino. Fíjate que lo que acabas de decir, por ejemplo, es el aporte que uno puede dar al país. Cualquiera puede decir, mira, Coloma está diciendo que este loco, que se cree. No, o sea, se pudo. Yo vine, me levanté y ahora a lo mejor soy un delincuente menos. Sigo ayudando a un hijo que está en crecimiento, que posiblemente va a llegar a ser un gran profesional, por supuesto, primero Dios, para aportar al país. O sea, esa es la manera de construir patria también, ¿verdad? Tú lo haces desde tu perspectiva también. Todas las mañanas, nadie sabe, por ejemplo, perdona que diga esto, pero yo me lo imagino, porque esa parte periodística de creatividad, ¿por qué le llamo crónicas? Porque crónicas me gusta historias, y así es.
Pero yo cuando pensé le puse crónica, ¿sabes por qué? Porque la crónica es la posibilidad de dar algo real con ciertos elementos que le permiten al periodista hacer alguna variación literaria. Ese es el concepto. O sea, lo que dice es verdad. Entonces, por ejemplo, de repente, nadie sabe, algunos nos imaginamos, que por ejemplo, que tú estés sentado aquí, o sea, que empecé la entrevista a las 7, por eso es que dicen uno, ya mejor tu propio negocio, porque si fuera un trabajo estás a las 7, pero no te pagan las 2 horas que te levantaste antes, 2, 3 horas. Ese esfuerzo, ese sacrificio por venir aquí, sentarte, orientar a las personas sobre temas para que la gente saque conclusiones, para que la gente crezca, para que la gente esté informado, no se ve. Pero el aporte a la patria que estás haciendo, al país, construyendo país, es eso, orientando. Alguien puede decir ahora, ¿hay que hablar? Sí, hablamos de esto, que hay otra gente que es invisibilizada por temas como estos. El morbo a algunos les gusta, que es frío, que son realidades tampoco, que no es que no las vamos a reconocer. Pero como los medios se llenan de eso, entonces invisibilizan a otro país, a otra gente, que todos los días se levanta, todos los días. A mí no hay cosa más que me encante que ir y viajar temprano por la ciudad, ver trabajar a esa gente. Corriendo para arriba y para abajo. Para abajo. ¿Cómo pueden encontrar este libro, Julio? Bueno, hay varias maneras de encontrarlo. Muchos, yo sé que tu audiencia es bastante también en el exterior. Vamos a ver si logramos que los chicos de producción nos puedan hacer una toma al libro. Me dicen si tienen un reflejo o algo. Te cuento las maneras de encontrar el libro. En primer lugar, pueden hacerlo personalmente. Voy a dar un número, no tengo problema con nadie. 77 68 68 17. Repito, 77 68 68 17. Es un número personal de WhatsApp que podemos ponernos de acuerdo para hacérselo llegar. Esa es una manera que ya nos ha funcionado. A nivel del interior del país lo mandamos vía correo, se busca la manera de poder en contacto. Hay gente que quiere leerlo para poderse inspirar. 2, a través de librerías como la UCA. Está el libro de venta en la librería UCA, que está ubicada en el Centro Comercial La Cascada, en la parte conocida como Soho. Ahí pueden encontrarlo también. En San Miguel, en la librería La Medalla Milagrosa y Visión Cristiana. Son 2 librerías que están en San Miguel y que tienen a la venta el libro. También en la librería La Ceiba pueden encontrarlo. Clásico Roxil, que está en Santa Tecla, tiene 2 sucursales, Clásico Roxil. Son 2 librerías donde se puede encontrar y además en los café media de la prensa gráfica que están ubicados dentro de los super selectos. Entonces en esas 2 y también dentro de la prensa hay un kiosco que pueden obtenerlo. El libro tiene un precio de $10 en todos esos lugares, a excepción de la UCA, que creo que es un poquito más, tiene un costo un poquito más alto, $11 creo. Y de ahí pues la otra manera, pues a través de este servidor que podemos presentar el libro, llevarlo también. Sabes, hay una cosa que te quiero anunciar. ¿Qué manera de cómo Dios te puede usar, vea, para hacer tus cosas? Por ejemplo, yo ya estuve en un par de universidades hablando con chicos de comunicaciones. Presento el libro, presento un poco mi historia, hablo de las historias y cómo construirlas. Y ahí también se puede distribuir. Es importante hablarle a las nuevas generaciones, jóvenes de 9º grado, ir a esos lugares y hablar con ellos también. Porque te desafías esto, ¿verdad? Te desafías a sí mismo, te comprometes contigo mismo para tratar de caminar siempre por los senderos de lo normal, de lo tranquilo, de no volver a esos ajuates tan extremos, ¿verdad? Y también pues contribuís también, volvemos a lo mismo, a construir país a través de esto, a través de decirle a otros, miren, por aquí no se camina, como acabas de decir tú con los papás, por aquí no hay que caminar. Y si vas a caminar, tenés cuidado, y si no, te tenés que tener a esto, y eso, otras cosas. Pero eso, así es el libro, ahí sí está, y podemos también enviarlo a los Estados Unidos a través de esta manera que nos podamos claro coordinar. que sí, es muy importante, Julio, la gente que nos ve en Estados Unidos y que se ha sentido identificada con esto, con este libro, con cada una de las historias, que yo sé que son muchos. Vamos a estar también nosotros colocando la información en nuestra plataforma informativa, tanto de Facebook, YouTube, que ahí va a estar también colgada la entrevista.
¿verdad? Y en el periódico digital que es SITV.com. Quiero agradecerte, Julio, por este espacio, por venir y contarnos un poco, sacarnos de la realidad de repente virtual, ¿verdad? Política, que no vamos a salir, creo que nunca de esta, claro, ¿verdad? Si no cambiamos la actitud, ¿verdad? Y la actitud se cambia, viendo la parte humana. Hasta que los políticos nuestros no vean la parte humana, no se vean ellos reflejados en sí mismos, en la necesidad de ese vendedor que levanta a las 3 de la mañana y anda corriendo para vender dulces, para hacer el atol, esa mujer que tiene que hacer tablillas con los dos muñones que porque unos delincuentes le cortaban las manos. Mientras los políticos no se identifiquen con ellos, vamos a seguir nosotros con este embrollo. Creo que va a ser de nunca terminar. Ojalá que eso no suceda de esa manera. Julio, te agradezco. A ti, muchas gracias también, y yo sé que Dios está contigo, te ha dado mucha bendición y espero que no las detenga, sino que al contrario, las aumente. Sos un buen hombre y un día nos vas a permitir también contar tu historia, ser el entrevistado. Lo haremos. Gracias también a usted, le agradecemos por su sintonía, le invitamos a que nos encontremos el día de mañana a las 7 de la noche con el programa de En Directo, un espacio importante para poder conectar, ¿verdad?, los temas de país. Mañana vamos a abordar la política y, por supuesto, durante todo el día, pues usted no se desconecte de toda la plataforma informativa de ITV, ¿verdad? En Facebook, entre permanentemente ahí, en Twitter, en YouTube, ahí va a estar todo lo que sucede en el día, ¿no? Y en la noche un resumen informativo a través de ITV Noticias con Claudia Martínez. Muchas gracias, un placer, y nos miramos el día de mañana a las 7 de la noche. Esto fue De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima. A Plus Auto Body, enderezado y pintado con los más altos estándares de calidad. En A Plus Auto Body, solo venga a dejarnos su coche y nosotros nos encargamos del resto. Trabajamos con su aseguranza, estimados completamente gratis. En A Plus Auto Body estamos comprometidos con su coche para que quede como nuevo. No somos los únicos, pero sí los mejores. Visítenos en 148 West Pulaski Road, Huntington Station, Nueva York 11746, o llámenos al 631-889-5281. Búsquenos en redes sociales como A Plus Auto Body. A Plus Auto Body es excelencia. Siempre es mejor realizar todo con tiempo. Prepara tus impuestos con nosotros. Llámanos ya al 301-448-1637. Somos tu mejor opción. 1327B University Boulevard, East Tacoma Park, Maryland 20912. Teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. Somos M&G. Casa di Fratelli, la auténtica comida italiana, preparada por manos salvadoreñas. El mejor lugar para disfrutar en familia. La combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes. Vive los grandes momentos con nosotros. En Casa di Fratelli, disfruta nuestra variedad de postres y vinos. Tu visita a Nueva York nunca será igual. 477 Old Country Road, Westbury, 11590. Llámanos al 516-385-3700. Búscanos en las redes sociales como Casa di Fratelli. Casa di Fratelli, cocina italiana. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad.
En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car.